En este vídeo te mostraré cómo partir de este turnaround que creamos en el paso anterior para darle una mayor definición. Con dar definición, me refiero a trazar unas líneas más limpias que las que tenemos. Eso hará que el personaje tenga un aspecto más gráfico. Lo haremos combinando el uso de la herramienta pluma con la herramienta pincel. De media, el proceso de definición requiere el doble de tiempo que el abocetado. Se debe a la mayor precisión que se requiere en este paso. Empecemos con la definición. Dispón todas las poses de manera ordenada y reduce la opacidad de esas capas. Un valor de 30% bastará para que sean ligeramente visibles. Usemos la herramienta pluma para dibujar las líneas definidas. Pulsa la tecla P o haz clic en la herramienta pluma y empecemos con la definición. Asegúrate de que el pincel tiene la máxima opacidad y tiene un borde redondo y nítido. Este será el aspecto que tendrán las líneas cuando termines de usar la herramienta pluma. Experimenta por tu cuenta para ver si estás conforme con el grosor. Una vez estés conforme con el pincel, vuelve a activar la herramienta pluma y haz clic derecho cuando termines con la forma. Luego, elige Contornear trazado y selecciona la opción Pincel. Básicamente, acabas de crear una versión definida de la forma que has dibujado usando una mezcla de la pluma y el pincel. Recuerda ir trabajando en capas nuevas para no dibujar directamente la capa del boceto. El motivo por el cual no pinto directamente con el pincel y uso la pluma es que obtengo una línea definida de esta manera en vez de tener que repasar una y otra vez dando pinceladas. Esta es una manera más eficaz. Usando capas distintas, pasemos por todo el dibujo y obtengamos unas líneas definidas. Solo habrá que seguir este proceso. Recuerda usar el boceto como plantilla a la hora de redibujar el personaje. En vez de hacer clic derecho y elegir Contornear trazado constantemente, puedes crear una acción para ahorrar tiempo con este proceso. Desde el panel Acciones, puedes grabar un proceso y luego asignarle un atajo de teclado. Puedes crear tu propio atajo de teclado desde Edición, Métodos abreviados de teclado. Con eso, podrás reproducir esa acción cada vez que lo necesites. Es muy útil y fácil, y yo suelo usar esa función. He asignado Control F o Comando F para reproducir este proceso. Estoy usando ahora un grosor de pincel distinto. Para las líneas exteriores estoy usando un grosor de 7 puntos y para las líneas interiores y más finas estoy usando un grosor de 4 puntos. Sigo usando las guías azules tanto como pueda. Las tenía ocultas, pero las he vuelto a activar para poder continuar con el contorno del personaje. A menudo oculto la capa de debajo para ver cómo quedaría el contorno sin el boceto. Esto me sirve para comprobar que la versión definida está quedando bien y no estoy perdiendo información. Para crear los ojos, voy a usar un pincel algo más grueso. Hay que asegurarse de que los ojos parezcan amenazantes, pues el personaje es malvado. He creado la pupila en una capa distinta con la herramienta elipse. Con esta herramienta puedo crearla ovalada o redondeada. Y como está en una capa nueva, puedo rotarla hasta tener la forma que busco. Para crearle las pestañas, estoy usando un pincel más grueso.
El ojo se lo voy a rellenar para que quede más marcado y dinámico. Quiero que los ojos llamen toda la atención posible. Le he añadido un pequeño flequillo porque creo que es un detalle adorable y rompe un poco la estética de la forma, lo cual la hace algo más interesante. Para crear la forma del parche he usado el mismo proceso, el de la pluma. Sin embargo, en vez de elegir contornear trazado, he elegido hacer selección. Esto creará una selección por donde hayas pasado la herramienta pluma. Luego, con el bote de pintura, he rellenado esa forma con un color grisáceo. Estoy añadiendo los detalles usando un pincel más fino. No quiero que esta información sobresalga demasiado de la forma de la silueta. Estoy dibujando los pequeños detalles que hay en los tubos de la mochila. En este caso, estoy usando directamente la herramienta pincel, ya que son pequeños y solo me basta con unos trazos rápidos. No hace falta la herramienta pluma. Voy a combinar todas las capas en las que he creado este delineado para que todo esté ordenado en una capa una vez termine del todo. Puedes hacerlo seleccionando todas las capas y pulsando Control E o Comando E. Puedes seleccionar las capas manteniendo mayúsculas y combinarlas después, o puedes ir a capa, combinar capas. Ocultemos la capa del boceto para poder fijarnos en los contornos. Parece estar todo en orden. Pasemos a la definición de la vista frontal. Seguiré el mismo proceso exacto que usamos con la vista anterior. También iré trabajando en capas distintas por si acaso cometo algún error. Cuando esté conforme con el delineado, pulsaré Control E o Comando E para combinar las capas. Recuerda que, cuando trabajes con la vista frontal, reproduce y refleja todo lo que puedas de una mitad para evitar hacer dos veces lo mismo. Crea una mitad y duplica esa capa. Luego, ve a Edición, Transformar, Voltear horizontal para obtener un reflejo de esa mitad. Empecemos por el casco. Por supuesto, estoy ayudándome de las guías azules. Aún no he borrado esa capa. Esto me sirve para mantener las proporciones en cada una de las poses. Al ir haciendo una mitad del contorno, he arrastrado esa capa hasta el icono de crear una capa nueva del panel capas. Básicamente, con esto se duplica una capa. Por supuesto, voy a Edición, Transformar, Voltear horizontal para obtener el reflejo. He vuelto a usar la función de deformar para ir dando forma a esta parte del casco. Quiero asegurarme de que se entienda, al igual que en la primera vista. Tiene las proporciones correctas y la información está en el lugar apropiado. Yo siempre tengo en cuenta esto. En vez de volver a dibujar la forma del ojo, voy a tomar el ojo de la primera vista y con la herramienta lazo voy a rodear su forma. Después, copio esa forma y la arrastro hasta la vista frontal. Usaré esta misma forma y, por supuesto, la reflejaré. Como ya sabrás, no necesitamos este ojo. Solo me es un indicativo de dónde debe ir. Para crear la forma del parche, estoy usando la herramienta pluma, pero en vez de elegir contornear trazado, he elegido hacer selección
y he rellenado la forma con el bote de pintura. Quiero que el parche destaque, al igual que en la primera vista. Debe tener un aspecto muy claro y no debe desentonar. Me gusta esa nariz en forma de botón que he creado en la vista frontal. Duplicaré esta capa y se la añadiré a la primera vista. Quiero que tenga esta misma nariz. Creo que le sienta bien al personaje. Le he cambiado la expresión de sonrisa por una de desagrado en este proceso. Creo que así parece más amenazante. Verás que estoy reutilizando bastantes formas de la primera vista. Con la herramienta lazo rodeo la ceja y la traslado a la vista frontal. Pues queda bien. También he hecho lo mismo con la boca y con la nariz. Pasemos al traje espacial. Solo estoy creando la mitad izquierda para luego crear el reflejo. Esto me ayuda a mantener la consistencia, sobre todo en esta vista frontal, en la que puede haber una mayor simetría. Estoy dibujando las piernas y usando las funciones de transformación para asegurarme de que todo está correctamente. También estoy usando Control F o Comando F para reproducir esta misma acción varias veces. Tú puedes asignar para esta acción el atajo que tú quieras en realidad. Con la herramienta lazo voy a rodear todo el torso y las piernas y voy a separar todo eso un poco, ya que creo que deberían tener más anchura. También quiero que el pecho sea más estrecho. Es cuestión de probar y ver lo que funciona, ya que en la definición las cosas pueden cambiar respecto de la versión del boceto. Puedes ir ocultando o mostrando las guías azules. Si te distraen, ocúltalas a menudo. Si no, déjalas visibles tanto como quieras. Depende de lo que sea más cómodo para ti. Dibujemos ahora el brazo, el guante y la pistola en la vista frontal. Recuerda hacer zoom a menudo para asegurarte de que, cuando haya líneas que se superponen, no queden partes que sobresalgan. Hay que procurar que en la versión definida todo quede lo más nítido y limpio posible. Tras asegurarme de que el brazo está en una capa, voy a reflejarlo al otro lado. Creo que no necesito muchos ajustes, ya que no lleva nada en ese brazo. Me gusta la forma de la pistola que tiene en la primera vista. Por lo tanto, voy a activar la herramienta lazo y con ella voy a trasladar la pistola a la vista frontal. Haremos unos cuantos ajustes, pero en general me gusta la forma que tiene. Me podría servir para la vista frontal con solo unos retoques menores. Como me gusta tanto la pistola en la primera vista, le voy a hacer unos cuantos ajustes y le voy a añadir un mango para que parezca que la está agarrando. Habrá que asegurarse de que parezca distinta cuando la hagamos en la vista de perfil. Con el pincel dibujaré los detalles pequeños. Debido al tamaño, no necesito la herramienta pluma. Voy a redibujarle la pierna, ya que la borré cuando rehice la pistola. Esto hay que hacerlo en una capa nueva por si acaso cometemos algún error y necesitamos repasar algo.
Ahora volvamos a la vista frontal y repintemos la pistola de rayos. Estoy moviendo la pistola bastante para procurar que esté en el sitio correcto. Debe estar a la misma altura que en la primera vista. También he borrado algunas partes del interior y he añadido los mismos detalles de la primera vista. Como ves, estoy a caballo entre las dos pistas para que todo esté en su sitio y pueda mantener las proporciones. Voy a dibujar más detalles pequeños usando solo el pincel. A veces mantengo mayúsculas para crear líneas rectas donde me convienen. Tomaré con el lazo la misma forma del bolsillo que hay en la primera vista y la trasladaré a la vista frontal sin olvidarme de reflejarla. Esto me ayuda a mantener esta estética simétrica por todo el personaje. Estoy haciendo lo mismo con los tubos que hay en la mochila. Recuerda notar los grosores del pincel. Las líneas exteriores son más gruesas y las interiores son más finas. Procura anotar y recordar esto para no obtener resultados raros de una pose a otra. Ve ocultando a menudo el boceto para comprobar que la versión definida queda bien. No olvides añadir todos esos pequeños detalles como las rodilleras y cualquier otro elemento. Usaré la misma forma circular de los tornillos que hay en la primera vista. Los rotaré un poco para que parezca que están en otra dirección, pero nada más. Prácticamente hemos terminado con la pose frontal. Solo estoy añadiendo los últimos detalles. No nos olvidemos de añadir la mochila en esta vista. Si estás trabajando en capas distintas, recuerda combinarlas todas antes de pasar a otra vista. Reduce la opacidad, crea una capa nueva y empieza a delinear con la herramienta pluma. Voy a repasar el casco de la primera vista y usaré esta misma forma para la vista de perfil. Tendré que redibujar la forma del ojo, ya que no tendrá el mismo aspecto desde el lateral. Con el mismo grosor del pincel que el de las pestañas, haré lo propio en la vista de perfil. Para crear el párpado, usaré el mismo proceso que hice para crear el parche. Creo el contorno con la herramienta pluma, hago clic derecho y elijo hacer selección y relleno con el bote de pintura. Estoy recreando la misma forma del ojo que hay en la primera vista. La trasladaré a la vista de perfil y la moveré un poco hacia la derecha para que parezca que mira al frente. Aprovechando las guías azules, voy a dibujar el visor del casco. Aprovechemos la misma nariz que tenemos en las otras dos vistas. Basta con colocarla en el sitio correcto y borrar lo que sobre. Hay que procurar que parezca que es parte de la cara y no algo que está ahí pegado. Usaré la misma forma del pelo que hay en la primera vista. Solo necesito redibujarla en una capa nueva y trasladarla hasta la vista de perfil.
Recuerda mantener mayúsculas cuando arrastres estas formas. Eso te permitirá mover las formas en una única dirección. Te ayuda a mover elementos en un solo eje. Pasemos al torso y al traje espacial. Empezaré a dibujar el brazo. Tendrá que ser coherente con el brazo de las otras dos vistas. Pasaré ahora a la mochila. Hay que prestar especial atención, puesto que se verá algo más en esta vista. Añadamos ahora la correa con un pincel fino, ya que no es un detalle muy grande. Dibujemos los tubos que van de la mochila al casco. Creo que no están correctamente en el boceto, así que los dibujaré un poco más alto. Así creo que se corresponderán mejor con el aspecto que tienen en las otras dos vistas. Pasemos a la pistola. Voy a duplicar toda la capa del personaje en vista ligeramente de perfil, arrastrándola hasta el icono de crear una capa nueva. Ahora borro todo, excepto la pistola, y la arrastro hasta la vista de perfil. Necesitaré unos cuantos retoques para que parezca verse de perfil. Y la mano deberá estar sosteniendo la pistola. Puedes ir borrando y redibujando con la pluma o el pincel. No te olvides los pequeños detalles como las rodilleras o los bolsillos. Usa la herramienta lazo para rodear esas formas y arrastrarlas hasta la vista de perfil. Para crear estas líneas finas usaré el pincel, pues son detalles pequeños. A veces uso la pluma y a veces no, depende de cada caso. Haré con la ceja lo mismo que hice con el pelo. Le crearé el contorno y lo arrastraré un poco hacia el lado. Creo que he cometido un error. La cara sobresale demasiado en la vista de perfil. No parece que haya un visor en el casco, así que activaré la herramienta lazo, rodearé esa parte de la cara y la moveré hacia la izquierda hasta que quede por dentro del contorno del visor. No nos olvidemos del flequillo en remolino. Pulsaré Control T o Comando T para activar las opciones de transformación y ajustaré la forma del pelo para que se vea bien. Ya podemos ocultar la capa del boceto y añadir los detalles restantes que queramos. Esto está quedando bien. Añadamos los últimos detalles a la vista de perfil. Después de ello, podremos pasar a la siguiente vista. Empecemos con la vista trasera ligeramente de perfil. Podemos usar la misma forma del casco que hay en la primera vista de todas. Aprovecharé muchos de los contornos y seguiré procesos similares. Esto debería llevarte menos tiempo, pues ya tendrás algo de práctica. Siempre mantengo la primera pose al lado de aquella en la que trabajo. Por supuesto, más a la izquierda tengo la vista frontal y la vista de perfil. Mientras dibujo la pistola me estoy fijando en ellas. Con la herramienta pluma voy a redibujar el pelo.
Usaré la misma forma, pero con un volumen ligeramente distinto. El pelo ocultará bastante información, como la mochila y un poco del torso. Estoy añadiendo el visor del casco. Hay que procurar que la cara parezca estar dentro de la forma del visor. Pasemos a los contornos de las piernas, del torso y de las botas. Si después de usar la pluma obtengo una forma con la que no estoy conforme, suelo usar las opciones de transformación para ajustar esa forma de inmediato. Puedes rodear esa parte con el lazo y tras pulsar Control T o Comando T, basta con pulsar las teclas de dirección hasta que la colocación sea la correcta. Acerco el zoom constantemente para asegurarme de que las líneas son buenas y nada se superpone. Recuerda mantener mayúsculas y dibujar líneas que vayan de una pose a otra para asegurarte de que todo vaya donde deba ir. No te olvides de crear los detalles pequeños aplicando líneas finas con el pincel. En una capa nueva, crea los tubos y los detalles menores del casco. He reutilizado la forma de los tornillos que hice en las poses anteriores, pero los he rotado un poco usando las opciones de transformación. Así estarán en la misma posición, pero parecerán enroscados en otra dirección. Esto mantendrá la coherencia entre poses. Ahora estoy con la pistola. Trazaré el contorno básico, pero no el mango ni otros detalles. Luego la traslado a la vista trasera ligeramente de perfil y procedo a añadirle finalmente esos pequeños detalles. Me gusta que el cañón de la pistola sea una línea fina con un triángulo en la punta. Creo que será fácil de animar desde todas las vistas si mantenemos esa misma forma. Por lo tanto, la aprovecharé. Con la herramienta pincel estoy dibujando en líneas generales los detalles. Cuando necesito que las líneas sean rectas, mantengo mayúsculas mientras trazo. Ya casi hemos terminado con esta vista. Hemos ido mucho más rápido. Ocultemos la capa del boceto y sigamos adelante. Nos falta la última vista, la trasera. Seguiré un proceso similar al que vimos cuando creamos el boceto. Duplicaré la vista frontal, borraré el interior del casco y crearé una especie de carcasa. Es una forma rápida y sencilla de hacerlo, en vez de tener que redibujarlo todo de nuevo. Añadamos los detalles del casco. Muchos de ellos quedarán ocultos con el pelo. Aún así, asegurémonos de lograr simetría. Tendremos que crear un contorno idéntico al que hicimos en las poses anteriores. Tomaremos esa misma forma del pelo, la colocaremos detrás del casco y la ajustaremos en consecuencia para que tenga un aspecto correcto.
Procura mantener el volumen. Borremos detalles innecesarios que hayan quedado ocultos bajo el pelo, tanto en el casco como en la mochila. Como esta es la vista trasera, habrá que borrar también el torso y añadir los detalles apropiados. Por ejemplo, no necesitamos la zona del pecho. Solo necesitarás la mochila y la parte posterior del brazo. Procura que el personaje esté reflejado correctamente. Por ejemplo, la pistola debería ir a la derecha. Extendamos ese tubo que va de la mochila al casco. En la vista frontal quedaba oculto, pero en la vista trasera sí podemos añadir este detalle. Con la herramienta pincel también podemos dibujar estas líneas pequeñas. Como quiero mantener al personaje lo más simétrico posible, tendré que duplicar la capa y luego añadir los tubos al otro lado. Aunque no se verá apenas, quiero que esa información precisa esté ahí. Así pues, tendré que borrar todo el tubo, salvo esa parte mínima que se ve a través del pelo. Añadamos ahora el componente principal del personaje, la pistola de rayos. En esta ocasión habrá que añadir los detalles posteriores de la pistola. He usado las opciones de transformación para que todo tenga la forma que quiero. Con solo dibujarla con la pluma no quedaría tan preciso como quisiera. Hemos terminado. Detengámonos un momento para apreciar todas las poses que hemos hecho de este personaje. Genial, ¿verdad? Ahora que hemos terminado con la definición, que era un proceso bastante largo, pasaremos a algo más divertido y rápido, la parte en la que añadimos el color. En el siguiente vídeo te enseñaré a tomar la vista ligeramente de perfil y a añadirle una capa de color.